ya que estamos, a Gibraltar. Español o para nadie. Gibraltar es mucho más que un peñón. Para los británicos es el símbolo que les recuerda que durante 200 años dominaron los mares, y para España la pérdida de dicho título ante estos. Desde la más remota antigüedad, una de las columnas de Hércules, en la Edad Media símbolo de la invasión islámica y de la reconquista cristiana, y durante la Edad Moderna bastión de los Austrias, ciudad que partía en dos el teatro bélico naval del Imperio Español, a un lado el Mediterráneo y los turcos y al otro el Atlántico y los ingleses. La revolución naval del siglo XVII comenzó a dar a ingleses y holandeses una ventaja tecnológica frente a los españoles. Los ingleses comenzaron a ambicionar puertos francos a lo largo y ancho del planeta, y una de las posiciones geoestratégicas más importantes era el estrecho de Gibraltar. Esta ambición se materializó en la Guerra Anglo-Española del 1655, cuando los ingleses se apoderaron de Jamaica en el Caribe, y unos años después de Tánger y Bombay por medios diplomáticos con los portugueses. Pero en este vídeo la que nos interesa es la ciudad de Tánger, la cual le ofrecía una posición geoestratégica en el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, este proyecto no funcionó, apenas pudieron aguantar la plaza unos 20 años, por una cosa muy sencilla. Aunque España antaño mantuvo muchas plazas en el norte de África, de las cuales en la actualidad solo se conservan Ceuta y Melilla, no eran posiciones para nada rentables, obviamente hablando en términos económicos, ya que militarmente pues eran muy importantes para combatir la piratería berberisca que azotaba las costas de la península. Pero claro, para los ingleses no les salía rentable estar ahí matándose con los marroquíes. Y ahora me diréis, ¿qué me está contando este tío? Yo he venido aquí a ver un vídeo sobre Gibraltar. ¿Qué tiene que ver Tánger y la rentabilidad económica con que hoy, año 2020, Gibraltar siga siendo inglesa? Pues no te preocupes porque está todo relacionado, y en los próximos minutos lo vas a entender perfectamente. En 1704, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, pues los ingleses se la ingeniaron para hacerse con el peñón, puesto que estos estaban interesados en sacar tajada del asunto más que colocar al archiduque Carlos en el trono. Y en 1713, pues unos borbones ya cansados del conflicto, pues se la reconocen, pensando en cierta medida que ya habría tiempo para recuperarla en el futuro. Pero claro, ¿cómo es posible que los ingleses no duraran ni 20 años en Marruecos y en España pues lleve más de 300? ¿Cómo pudieron unas pocas tribus bereberes hacer lo que uno de los mejores ejércitos de la época no pudo? Si tienes una isla, pues tienes muchos menos problemas, pero si la plaza fuerte limita con un territorio, pues tienes una de dos: o inviertes muchísimo dinero, o convives con la gente que te rodea. Y esto es imprescindible para que entendáis los acontecimientos que veremos a continuación, porque Gibraltar ha sido en los últimos 3 siglos uno de los ejes más importantes del contrabando en el planeta, y ha hecho ricos a muchos, y sobre todo a españoles. Vamos a dividir los diferentes intentos en 3 etapas claramente diferenciadas. Una primera en la que España intenta recuperar militarmente el peñón durante el siglo XVIII. Una segunda en que Gran Bretaña domina los mares y cada vez que estalle una guerra a nivel internacional, pues Gibraltar se convierte en moneda de cambio. Y una tercera que podríamos denominarla como la etapa diplomática, que empieza después de la Segunda Guerra Mundial y llega hasta nuestros días. Aclarado esto, vamos allá con las veces en las que España ha intentado recuperar Gibraltar. El primero de los intentos tuvo lugar 2 meses después de la toma de la ciudad por parte del ejército austracista. Los Borbones rápidamente se percataron de la importancia de Gibraltar para la guerra, puesto que el control del estrecho les daría la ventaja naval a sus rivales. Por lo tanto, el 4 de octubre de 1704, los ejércitos de Andalucía y Extremadura, compuestos por 9.000 efectivos, junto con 3.000 soldados y 12 navíos franceses, se presentan en el campo de Gibraltar. Se esperaba una victoria rápida, puesto que los defensores eran 3.000 y no andaban muy sobrados de víveres, ya que la toma de Gibraltar por parte de estos no era el objetivo de un plan súper elaborado. A estos se les mandó atacar las costas del sur de España y cuando vieron que Gibraltar estaba defendida por solo 300 hombres, pues aprovecharon. Por lo tanto, se esperaba que esa toma improvisada fuera también su talón de Aquiles, pero fue un completo fracaso.
La mala coordinación hispano-francesa y un par de golpes de suerte por parte de los británicos convirtieron el asedio en un fracaso militar. Cuando los españoles iban a mandar un ataque anfibio desde Algeciras, aparece una flota inglesa de 18 naves y los navíos franceses huyen. El 11 de noviembre el coronel Figueroa ataca con 500 hombres, pero el resto del ejército no le sigue y termina siendo aniquilado. Aún así, el asedio iba bien. Las trincheras avanzaban y los franceses mandaban una nueva flota, por lo que la inglesa cabía pues huye y se recobra el control marítimo. El 6 de febrero se abre una brecha en la muralla y comienza el tercer ataque. Sin embargo, cuando los españoles llegaron a la muralla, los franceses se retiraron y tuvieron que cancelar el ataque. La situación empieza a cabrear a los de arriba, que 2 días después envían 4.000 soldados más junto con el mariscal Tessé para que hiciera valer su autoridad. Los generales españoles, cansados por la actitud francesa y al considerar esto como un insulto, se marchan. De tal forma que Tessé, como líder absoluto del bando borbónico, se dispone a realizar un cuarto y definitivo ataque el 28 de febrero. El plan era que la recién llegada flota francesa bombardeara la ciudad mientras que el ejército atacaba posteriormente, pero el mal tiempo hizo que esto fuese imposible, y mientras esperaban a que amainase, una flota de 40 naves enemigas estaba en camino. El 17 de marzo aparece la flota austracista y los franceses pues huyen despavoridos, perdiendo 4 de sus naves. Las tropas hispano-francesas no volverían a intentar recuperar el Peñón, al menos durante la Guerra de Sucesión. Como era de esperar, el Tratado de Utrecht tenía una fecha de caducidad muy temprana. Apenas 5 años después, con España recuperada de la guerra y aún siendo potencia mundial, llegaba el momento del revisionismo del tratado. Felipe V estaba dispuesto a recuperar los territorios perdidos, aún bajo la mirada de la Triple Alianza, de tal forma que en verano de 1717 sus ejércitos pusieron rumbo a Italia. En 1718 España recibió la primera oferta diplomática para recuperar Gibraltar. Jorge I ofreció Gibraltar a Felipe V si éste abandonaba sus pretensiones de recuperar los territorios italianos perdidos al terminar la Guerra de Sucesión, pero ese momento coincidió con varios triunfos militares españoles en Cerdeña y Sicilia y se declinó el ofrecimiento. Cuando la situación militar cambió, la triple se convirtió en cuádruple y los ingleses ocuparon Vigo, entonces ya sí empezaron los españoles a barajar la oferta, pero ya no les interesaba a los ingleses y se comprobó que era imposible obtener la plaza por medios diplomáticos. Otros 5 años después, las tendencias diplomáticas de España volvieron a donde habían estado en los 2 últimos siglos, con el Imperio Austriaco, lo cual levantó miedo en Londres, ya que no podían permitir una futura alianza entre España, Francia y Austria, puesto que significaba una alianza de toda Europa contra ellos. Así que firmaron el Tratado de Hanover con Francia y posteriormente comenzaron los ataques piratas sin declaración de guerra previa. España respondió asediando Gibraltar, estallando la Guerra Española del 1727 y segundo intento de recuperar la plaza. Aquí es cuando tenéis que empezar a recordar eso que dije al principio de que Gibraltar pues interesa más a los españoles que ingleses, porque es cuando vamos a empezar a ver cosas raras y errores cometidos a propósito, los cuales pues no se cometen porque el tío sea un inútil como líder militar, sino porque hay intereses detrás. Segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del XVIII es la edad de oro de la corrupción española. Un ejemplo fascinante de esto lo tenéis en mi vídeo sobre la historia del galeón San José, que si no lo habéis visto pues estáis tardando. Es una época donde conviven esos grandes militares de carrera que descienden de grandes linajes y han combatido en media Europa, junto con sujetos que aparecen de la nada y van comprando títulos nobiliarios, cargos políticos y administrativos y terminan con unos patrimonios impresionantes. Claro, ese dinero no lo consiguen con los beneficios de sus fincas, creando industria o invirtiendo, sino que es a través de operaciones ilícitas. En 1727 pasó algo curioso. Por un lado estaba Jorge Próspero de Borbón, posiblemente el mejor ingeniero militar de la época, y por el otro un señor que encajaría con la segunda descripción que he dado antes, el conde de las Torres. Cuando los ingleses vieron movimientos extraños en el istmo, rápidamente pidieron refuerzos, perdiendo los españoles el factor sorpresa y cuatriplicándose la guarnición inglesa. El asedio fue un fracaso total, no se llegó a realizar ni un solo asalto a la ciudad, a pesar de que la artillería española devastó media Gibraltar y había 20.000 españoles frente a 5.000 ingleses. No fueron pocas las peleas entre los generales españoles, pues como muestran cartas enviadas a Madrid, las cuales resaltan la mala gestión del sitio y los errores estratégicos del conde, al mismo tiempo que este pues enviaba a otras diciendo que estaba todo controlado y la ciudad estaba a punto de rendirse. Así fue hasta que 5 meses después se ordenó levantar el sitio para proceder a un tratado de paz.
Siguió pasando el tiempo y en 1737 estalló la Guerra del Asiento entre España y Gran Bretaña. Sin embargo, Gibraltar no se convirtió en objetivo militar, puesto que el teatro bélico se encontraba en el Caribe, aunque no se evitó la creación de trincheras y un aumento en el contrabando. En 1756 estalló la Guerra de los 7 años entre Francia y Gran Bretaña, y Gibraltar se convirtió en moneda de cambio. Ambos se comprometían a devolvérsela a España si se aliaba con ellos, pero Fernando VI siguió permaneciendo neutral. La cosa cambiaría cuando llegó al poder Carlos III y firmó el Pacto de Familia con Francia, materializándose en 1779 en el Tratado de Aranjuez, y dando paso a la que sería la última derrota inglesa a manos de España. Sería en esta guerra donde nacerían los Estados Unidos, donde España recuperaría muchos de los territorios arrebatados por los ingleses en los últimos años, y respecto a lo que nos importa para este vídeo, donde se llevó a cabo el último y mayor intento militar por recuperar Gibraltar, el conocido como Gran Asedio. El mando español analizó y aprendió de los dos errores anteriores. Se quería evitar un baño de sangre como en el primero, que por mucha presión que ejerciera la artillería, pues se sabía que nunca era suficiente como en el segundo, y conseguir un bloqueo naval efectivo, ya que según los generales españoles era el principal problema. Pero los ingleses también aprendieron de los asedios anteriores, pasando de ser un asentamiento normalito que con cabeza y coordinación se habría tomado sin problemas, a una fortaleza inexpugnable en unas Termópilas infranqueables donde la fuerza bruta y el número de sitiadores de nada servían. Se desplegó una formidable red de fuertes y trincheras, una gran flota, el mayor ejército posible, y comenzó el asedio. Sin embargo, la flota de Angara no pudo hacer frente a la flota inglesa que llegaba en auxilio de Gibraltar, 2 veces superior en número, por lo que además de sufrir una derrota, la ciudad recibió suministros. Pasaría lo mismo en el 81, cuando más de 100 naves llegaron al puerto sin que las cañoneras de Barceló pudieran hacer nada. Los españoles vieron que era imposible hacer que la ciudad se rindiera por hambre, porque hicieran lo que hicieran siempre conseguían llegar a barcos de suministro, por lo que optaron por tomarla al asalto. Tras meses de trabajo se consiguió terminar la construcción de un puesto avanzado, el cual tendría a tiro las puertas de Gibraltar, pero los ingleses realizaron un ataque nocturno y los destruyeron. Entonces surgió un nuevo plan que si hubiera funcionado habría sido uno de los mayores hitos de la historia militar, comparable a la toma de Alesia por César o la de Tiro por Alejandro, la creación de las famosas baterías flotantes. Diseñadas por el ingeniero francés Dalzon en mayo del 82, proporcionarían un fuego directo sobre la ciudad de 142 piezas de artillería, y tras dejar inutilizadas las defensas, 2000 lanchas asaltarían la ciudad desde el mar. La única pega que pusieron los generales españoles ante este invento fueron las balas rojas, es decir, balas de cañón al rojo vivo que al contacto con la madera pues es incendio asegurado, aunque el francés decía que eran incombustibles, ya que dejaban circular el agua del mar por su interior, y eso hacía que fuera casi imposible que se incendiaran, pero claro, casi. Llegó el 13 de septiembre y las baterías flotantes abrieron fuego. El resultado fue incluso mejor del esperado. A ese ritmo de potencial destructivo la ciudad no podría resistir ni 2 días, pero el problema vino pues a las pocas horas. Si el ataque empezó a las 10 de la mañana, lo que os voy a contar a continuación sucedió a las 5 de la tarde. Una bala roja consiguió provocar un incendio en una de las baterías y hacerla estallar, llevándose por delante todas las demás y provocando más de 2000 muertos. Los españoles perdieron toda esperanza mientras la moral comenzó a incrementarse en los ingleses. Aunque el sitio continuó siguiendo la estrategia predeterminada, nada volvió a ser lo mismo. Los ingleses consiguieron excavar posiciones de artillería en la roca, de tal forma que ganaron altura en el istmo y le tomaron la iniciativa a la trinchera española. Una nueva flota les trajo más suministros, y el 30 de enero del 83 los ingleses iniciaron las conversaciones de paz. España consiguió recuperar Menorca, Florida, Honduras y Campeche, pero Gibraltar se le escapó aquel 13 de septiembre de 1782. Esta sería la última vez que España intentaría recuperar el Peñón militarmente y por iniciativa propia, comenzando una segunda etapa donde lo que primarán serán los acuerdos con otros países, ya sea con los ingleses como moneda de cambio o con los enemigos de estos para arrebatárselo. Las guerras napoleónicas marcaron la historia para siempre, desde el estallido de la Revolución Francesa hasta Waterloo, y en todos los campos, ya fuese el militar, el político, económico, filosófico, social, etc. Aunque España comenzó siendo enemiga de Francia y formando parte de la primera coalición, los lazos diplomáticos respaldados por un siglo de alianzas pues no hicieron tardar que se cambiara de bando,
al igual que pasó, como os comenté anteriormente, con los austríacos después de la Guerra de Sucesión. Surgieron varios tratados de esta alianza entre la España borbónica y la Francia napoleónica, siendo el primero de ellos el de San Ildefonso. Después le siguió el de Aranjuez, donde España y Francia aprenden de la Guerra del 79 y optan porque la mejor forma de hacer daño a los ingleses es dividirlos y atacar a sus aliados, siendo estos los portugueses. De tal forma que la estrategia a seguir a partir de este tratado será atacar Portugal y usar los territorios conquistados para cambiarlos por las ocupaciones inglesas en territorios españoles. Comienza de tal forma la Guerra de las Naranjas y España se lanza contra Portugal. Militarmente la cosa fue bien, pero no diplomáticamente, ya que no se cumplió el objetivo inicial, sino que a los pocos días los portugueses dijeron que se desvinculaban de Inglaterra y los diplomáticos se dieron por satisfechos, mientras que Napoleón se cabreó bastante. Y con motivo, puesto que los portugueses no cumplieron su parte del pacto y los ingleses siguieron manteniendo las posiciones estratégicas que tanto daño hacían a la alianza hispano-francesa. La cosa empezó a calentarse. Aunque oficialmente no estaban en guerra, los ataques ingleses a barcos españoles dieron sus frutos cuando en 1804 el navío Nuestra Señora de las Mercedes fue hundido junto con un inmenso tesoro. Se declaró la guerra y se creó la Armada Franco-Española, la cual acabó con la batalla de Trafalgar. La cosa se calentó más todavía, y con una clara y ya sin discusión supremacía naval inglesa, la estrategia sería el bloqueo continental, y a Portugal se le acababan las oportunidades. La siguiente invasión sería definitiva, surgiendo entonces el Tratado de Fontainebleau. Lo que aquí se buscaba era dividir Portugal en tres regiones, una norte con capital en Oporto que crearía un nuevo reino con Carlos Luis de Parma como monarca, otro reino al sur con el ministro Godoy como monarca, y un tercero en el medio con capital en Lisboa, que sería lo que quedaría del reino de Portugal, pero no a cambio de nada, ya que para ello los ingleses deberían devolver a España Gibraltar y la isla de Trinidad. La operación militar nuevamente fue un éxito, y el ejército hispano-francés conquistó Portugal. Pero como todos sabéis, Napoleón no cumplió su parte, e invadió España dando lugar a lo que se denominaría como la Guerra de Independencia. En el invierno de 1804 o principios de 1805, no está muy claro, supuestamente sucedió un nuevo intento de tomar el Peñón. Y digo supuesto porque a pesar de que esta historia es bien conocida por mucha gente y se cuenta a modo de curiosidad en la zona del campo de Gibraltar, yo no he conseguido encontrar fuentes fiables que la avalen. Resulta que Godoy envió a un capitán llamado Martí, que era como una especie de agente de la CIA de la época, con el objetivo de provocar un motín aprovechando el malestar que estaba causando el gobernador de Gibraltar entre sus hombres. El plan era que éste tomaría las posiciones extramuros y una vez en la ciudad los soldados británicos se amotinarían y el general Castaños, que en aquel momento dirigía la comandancia del campo de Gibraltar desde San Roque, enviaría a sus hombres para asegurar la plaza. Pero hubo un chivatazo, de tal forma que el gobernador de Gibraltar hizo que los regimientos más fieles controlaran a los posibles insurrectos, y aunque Martí consiguió neutralizar a varios centinelas, lo terminaron descubriendo. Este relato se ha vendido como que el futuro héroe de la batalla de Bailén era uno más de esa vasta lista de militares corruptos del campo de Gibraltar, y aparte podríamos considerar a Castaños como una especie de anglófilo de la época, y no aceptaba de buena gana esa alianza entre Godoy y Napoleón. Así que este avisó al gobernador inglés y se frustró el intento de que Gibraltar cambiase de mano. Finalmente, tras 7 años más de guerra, la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo trajo consigo un nuevo orden mundial. Llegaba el momento de repartirse el botín y restaurar antiguos territorios. España tenía grandes esperanzas. Fue el país que más sufrió la guerra, y que junto a Rusia más devastación sufrió en su territorio a causa de Napoleón. Se esperaba que ese esfuerzo recibiera su recompensa, pero los muy ingenuos se equivocaron. Fue un fracaso descomunal. Incluso hoy día los propios historiadores se preguntan que cómo fue posible que España sacase tan poco del Congreso de Viena. Fue un sinsentido con mayúsculas, y tenéis teorías de todo tipo, desde que el diplomático español era retrasado mental, Así he conseguido el Pikachu. que hubo sobornos de por medio, que era una conspiración masónica, que si los alienígenas ancestrales del History Channel, etc. En definitiva, un auténtico desastre. Lo único que sacó España de aquello fue que los rusos lo engañaran. Gonzalo, yo qué mal le he hecho a esta humanidad para merecerme un tipo como este.
Usted no le ha hecho ningún mal a la humanidad. Usted no dijo pues que esto tenía garantías. Es que tiene garantía. No, no tiene garantía, Yuca. Si usted viene aquí a decirme que no hizo un trabajo que tenía que hacer. Es que sí lo hice, pero es que ustedes ven las cosas con los ojos de ustedes y no con los míos. Que yo fui y lo hice, pero no lo hice porque es que eso no... Este fue el germen de que España tuviera un siglo XIX tan desastroso. Le llevó muchos años recuperarse y por eso tuvo una industrialización tan tardía, aunque sinceramente se esperaba una recompensa, que Francia pagara indemnizaciones de guerra, a algún territorio francés como el Rosellón, pero sobre todo que los ingleses les devolvieran Gibraltar, puesto que estos ahora tenían la isla de Malta y otras islas mediterráneas. Con España consolidado como un país de segunda y los ingleses como potencia indiscutible de los mares, la oportunidad de recuperar Gibraltar estaba más lejos que nunca. Además, Gibraltar ya no era un simple puerto franco que con mucho gusto hubieran cambiado por otro mejor situado o más grande. Se había convertido en todo un símbolo para Inglaterra, un símbolo de resistencia y humillación para España, un símbolo de subordinación como el que marca una res con un hierro candente, para demostrar quién estaba por encima de quién. Se podría decir, empleando un término gamer, que con tanto fracaso y perseverancia, lo único que consiguió España fue fedear Gibraltar. Durante el siglo XIX, Gibraltar se convirtió en un foco de contrabando y espionaje, donde los productos manufacturados ingleses burlaban las leyes aduaneras españolas y complicaban la competitividad mercantil, dañando aún más la ya débil economía española incapaz de industrializarse. En términos políticos, Gibraltar fue clave para provocar rebeliones en el sur de España, donde se enviaban combatientes liberales para realizar actos de sabotaje y levantar al pueblo contra Fernando VII. Obviamente no sea ingenuo, a los ingleses les daba igual que España fuera una república democrática o una monarquía absolutista. El objetivo por el que se financiaban y formaban a estos grupos era para desestabilizar el país. Lo que pasa que como aquí somos tan listos, pues los llamamos mártires de la libertad y les montamos monumentos. Pero esto es una política tan ética y digna como la que han hecho los Estados Unidos durante el siglo XX. Provocar guerras civiles, vender armas y mientras vosotros hundís en la mierda, yo progreso con vuestra miseria. En la historia pues no hay ni buenos ni malos, simplemente intereses. Los años siguieron pasando hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. España aquí vio una oportunidad. Después de un siglo las balanzas de poder internacionales habían cambiado, y los ingleses, aunque seguían dominando los mares y mantenían un gran imperio, ya no eran los dueños absolutos del tablero. Se criticó bastante la política del gobierno de Alfonso XIII por mantenerse neutral, pero lo cierto es que España barajó participar en el conflicto. Aunque a los alemanes les habría venido muy bien abrir un frente en el patio trasero de Francia, estos no llegaron a realizar ninguna oferta a España como sí hicieron con México. Si España entraba en el conflicto sería en el otro bando, junto a la Triple Entente. La oferta que más estudiaron estos fue la referente a Gibraltar. Los ingleses llegaron a crear una comisión para decidir sobre esto, y el ejército británico estaba a favor. España ofrecía a cambio un territorio en el norte de África para que Inglaterra mantuviera su salida al Mediterráneo. En el 17 se estudió bastante cambiar Gibraltar por Ceuta, pero finalmente Inglaterra decidió que no, ya que militarmente la ayuda de España no haría cambiar de lado la balanza en el frente, y en términos económicos ya tenían de España todo lo que necesitaban. 10 años después los ingleses volvieron a estudiar intercambiar Gibraltar por Ceuta. El motivo de esto fue la evolución de la tecnología militar. Los aviones habían llegado al campo de batalla para quedarse, y Gibraltar era demasiado pequeño para tener aeropuertos. Y por otra parte la artillería. Ya no hablamos de los rudimentarios cañones del siglo XVIII. Los cañones de esta época tienen mucho más alcance y las balas van cargadas de explosivos, de tal forma que los ingleses se dieron cuenta de que Gibraltar era indefendible frente a un ejército del siglo XX, y la roca del peñón que durante siglos lo había protegido se desprendería contra la ciudad como metralla ante un ataque de artillería. Pero aún así volvieron a declinar la oferta. Muchos estaréis pensando ahora, ¿es que son tontos los ingleses? Le están ofreciendo Ceuta, que es mucho más grande que Gibraltar y mucho más defendible para las nuevas armas del siglo XX, y no quieren. Pero claro, es que Gibraltar hace mucho tiempo que dejó de ser un trozo de tierra para los ingleses. A estas alturas es todo un símbolo del orgullo británico, y como tal ha alcanzado un valor que España no puede pagar ni cambiar. Pasaron los años y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabéis, el apoyo de Hitler y Mussolini a Franco durante la Guerra Civil fue crucial para que este ganara la guerra. De tal forma que aunque España mantuviera una aparente neutralidad, la realidad no era esa, sino que era un claro simpatizante del eje.
Podríamos estar horas hablando de por qué España no entró en la guerra y las diferentes teorías e interpretaciones, de tal forma que iremos directo a lo importante, Gibraltar. Desde que estalla la guerra, los grandes estrategas del ejército alemán comienzan a calentarle la cabeza a Hitler con que Gibraltar debe caer cuanto antes. Entonces se le hace a España una oferta muy similar a la que en su momento hizo Napoleón en el Tratado de Fontainebleau, en la cual, si la ayuda portuguesa a Gran Bretaña comienza a ser preocupante, un ejército alemán atravesaría España para conquistarlo al igual que Gibraltar. Como la ayuda portuguesa fue más prudente que en las guerras napoleónicas, pues no fue necesario. Sin embargo, Gibraltar debía caer, especialmente cuando los alemanes se dieron cuenta que era imposible invadir la isla británica, y los italianos pues comenzaron a tener problemas en el Mediterráneo. Cuando Francia cayó, pidieron permiso a Franco para atravesar España hasta Gibraltar, pero este dijo que no, que le dieran el armamento a España y ya los propios españoles lo harían, ya que Franco quería evitar que Gibraltar pasase de una colonia inglesa a una alemana. Franco lo que quería hacer era algo similar a lo que hizo cuando invadió la ciudad internacional de Tánger, invadir pero sin declaración abierta de guerra. Prácticamente era hacerle a los ingleses lo mismo que hicieron ellos en la guerra de sucesión, aprovechar la confusión de una guerra en marcha para tomar la ciudad como el que no quiere la cosa, y una vez termine la guerra decir yo de aquí ya no me muevo. Y esto se planteó seriamente, y Franco estaba dispuesto, más que nada porque estaba totalmente convencido de que los alemanes ganarían la guerra. Pero los alemanes obviamente se negaron, seguramente porque era lo que querían, quedarse ellos con el peñón. Entonces la cosa cambió, y los ingleses, a sabiendas de las intenciones de Franco de entrar en el conflicto, comenzaron a sobornar a los generales y consejeros de este para evitarlo, de tal forma que Gibraltar se volvió más cara, y las exigencias de Franco mucho mayores, tanto que Hitler y Mussolini no vieron viable que España entrara en la guerra. Con el fracaso italiano en Grecia, Hitler comenzó a decidirse sobre Gibraltar, y se mandó planificar la denominada Operación Félix, pero Serrano Suñer, consejero y cuñado de Franco, se negó, dando a entender que España no entraría en la guerra hasta que Alemania le diera una vasta lista de suministros. Carrero Blanco, el consejero militar naval más influyente para Franco, le dijo que fuera prudente y esperase a que los alemanes tomasen el canal de Suez antes. Entonces los alemanes cambiaron de estrategia y le ofrecieron que no entrara en la guerra, pero que los dejara pasar para tomar Gibraltar. Pero Franco igualmente se negó, diciendo que o le daba los suministros o nanay, alegando que si los alemanes tomaban Gibraltar, condenarían a España a un bloqueo de la Royal Navy que los mataría de hambre. Aparte de que era bien sabido por la inteligencia española y alemana que los ingleses responderían ante un ataque sobre Gibraltar con la ocupación de las Islas Canarias. Hitler pensó claramente en directamente entrar por la fuerza en España y tomar Gibraltar, pero este quería evitar que le pasara lo mismo que a Napoleón, y la península ibérica se convirtiera en un nuevo frente de desgaste que los ingleses pudieran aprovechar. Entonces los alemanes cambiaron de estrategia, y para ello usaron a los falangistas españoles para realizar sabotajes en Gibraltar. Se llevaron a cabo diferentes atentados, entre ellos uno que podría haber hecho reventar el peñón en 1000 pedazos. Se trataba del comando liderado por el falangista Narciso Perales, el cual preparó un atentado valiéndose de un tal Martín Muñoz para que colocase una bomba en el depósito de municiones del peñón. ¿Qué pasó? Pues que los extremos son muy malos. Este señor, superpatriota y mega falangista hasta la médula, se pensaba que iba a ser un héroe y que harían estatuas de él en todos los pueblos de España. Así que este señor, cuando lo tenía todo listo, fue corriendo al comandante militar del campo de Gibraltar y le dijo: prepara el ejército para tomar el peñón que lo vamos a volar en 1000 pedazos. Entonces este señor pensó: ¿pero qué va a hacer este loco que nos va a meter en una guerra? Y corriendo fue y llamó a Madrid. Y desde Madrid llamaron a Gibraltar para que lo pararan, de tal forma que los británicos lo pillaron y lo colgaron allí en Gibraltar. Durante la guerra, los italianos, al igual que en otros enclaves británicos del Mediterráneo como Malta o Alejandría, llevaron a cabo bombardeos y ataques con buzos, pero nunca con una intención de hacerse con el peñón. Después de la guerra, el mundo cambiaría totalmente. Este se dividió en dos bandos, la bomba atómica hizo inviables los conflictos bélicos a gran escala, y aparecieron organismos internacionales destinados a evitar conflictos y propagar la paz. Lugares donde los estados podían llevar sus diferentes controversias con el fin de que una corte internacional o un comité de expertos decidiera sobre ello. Para que me entendáis y hablando más vulgarmente, aparece el arbitraje internacional para mediar entre estados.
Al acabar la Segunda Guerra Mundial, España quedó aislada internacionalmente, y como ya sabréis los que sois de la zona de Cádiz por vuestros abuelos, el contrabando y el trueque con Gibraltar fue algo muy positivo en una época en la que España pues se moría de hambre. Pero conforme España se recuperaba económicamente, también lo hacía el endurecimiento frente a Gibraltar. Pero el auténtico cambio vendría en los 50, cuando España salió con los Estados Unidos. Esto supuso una enorme inversión de capital, lo cual se materializó en la España del desarrollismo. También se instauraron las bases militares de los Estados Unidos en suelo español, por lo tanto económicamente España se hace mucho más fuerte. La presencia de Estados Unidos en Rota deja a Gibraltar sin importancia militar alguna, de tal forma que España vuelve a la carga en sus intentos de recuperar Gibraltar. A principios de los 60 la situación de Gibraltar se lleva a trámite en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, y fruto de ello salen todas estas resoluciones que veis en pantalla, que para el que quiera leérselas pues habrá un link ahí en la descripción que os llevará a un PDF de 50 páginas donde las tenéis todas recopiladas. Pero no se llega a ningún acuerdo, porque la ONU pues no tiene capacidad ejecutiva y lo único que puede hacer es dar recomendaciones, que si quieres las cumple y si no pues no. Entonces los ingleses dicen en el 67, pues vamos a hacer un referéndum a ver si los gibraltareños quieren ser españoles. ¿Aló? Hola España. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que le voy... Vamos a hacer un referéndum. La mala es... Vamos a ganar nosotros. Y obviamente, como era de esperar y como ellos ya tenían previsto, sale un 99% que dicen que no, que quieren ser ingleses. Claro, esto tiene su lógica. Yo voy ahora a Portugal, por decir un ejemplo, a la ciudad de Elvas, que es preciosa y está ahí al lado de Badajoz. Echo a los portugueses, lleno la ciudad española y hago un referéndum por si quieren pertenecer a España. Claro, así me conquisto yo medio mundo, se ha jodido. La intención de esta actitud por parte de los ingleses está clara. Era una forma de decirle a los españoles que daba igual lo que dijera la ONU o el Tratado de Utrecht, y es que Gibraltar sería inglesa o independiente, pero nunca española. Esto hizo que Franco pues hiciera algo que nunca se había hecho salvo en tiempos de guerra, y fue cerrar a cal y canto el peñón. Y lo curioso es que funcionó, porque Gibraltar dejó de ser rentable. La gente empezó a irse, ya no prosperaba el comercio, militarmente, como ya os dije antes, perdió toda importancia, y para que subsistiera pues Inglaterra tenía que inyectar bastante dinero. Posiblemente esta habría sido la postura más idónea para que España recuperara la soberanía, pero unos años más tarde Franco murió y con la llegada de la democracia cambió la política exterior de España. Hubo unos años de transición antes de tomar medidas respecto a Gibraltar. El primer tratado fue el de Lisboa en 1980, y posteriormente un segundo en 1984 que sería el de Bruselas, a partir del cual en febrero de 1985 se abrirían las puertas por completo. Si pudiéramos seleccionar una palabra que definiera mejor desde estos años hasta hoy día, no sería otra que la descoordinación. ¿Por qué? Porque no existe una política común. De tal forma que cuando hay un partido político más progresista, como puede ser el PSOE, se opta por el buenismo y se empiezan a dar cosas que no se deberían dar y a reconocer otras que obviamente tampoco, como por ejemplo el aeropuerto. Luego pues llega un partido conservador como es el PP y se empieza a meter caña y empiezan las reivindicaciones. ¿Por qué pasa esto? Porque a uno le da votos vender el patriotismo y al otro lo que le da votos es pues que Gibraltar sea fuerte para que vayan españoles allí a trabajar y así tienen menos trabajo que crear en España. Y luego ya, si entramos en que el PSOE andaluz ha usado durante décadas Gibraltar para blanquear dinero, pues apague y vámonos. Y ahí es donde empieza posiblemente el mayor problema con Gibraltar a día de hoy, y es su posición como paraíso fiscal. Obviamente, en los últimos 300 años Gibraltar ha sido un insulto a la integridad y soberanía española, pero lo que realmente hace daño, lo que realmente le jode a los diferentes gobiernos, es la cantidad de dinero que se pierde allí. Pero bueno, continuando con lo nuestro. Con España en la OTAN y sobre todo en la Unión Europea se preveía que fuera cuestión de tiempo que los ingleses devolvieran Gibraltar, ya que hay que tener en cuenta que fue por aquel entonces cuando los ingleses acordaron que darían a los chinos Hong Kong para 1997. Esto hizo que los españoles lo vieran como un paso, pero claro, no seáis ingenuos. ¿Por qué creéis que en ese caso no se hizo ni un referéndum? ¿Acaso querían los hongkonenses que los metieran en una dictadura comunista? Obviamente no, de ahí que casi 100.000 salieran pitando de allí cuando se hizo oficial la noticia. Pero claro, todos son intereses,
Y en los años 80 pues ya se iba viendo que en las próximas décadas la economía china sería imparable, y obviamente pues no se equivocaron, como ya sabéis a día de hoy. Así que antes de que se lo quitaran por la fuerza, pues mejor coge y se lo da. Y ya de cambio pues exige alguna condición, como por ejemplo que se mantengan tus inversiones o que se respete algún derecho extra. Mirad la que se está liando con la isla Senkaku, que el día que menos nos lo esperemos aparece allí la flota china, pues imaginaos con Hong Kong, una ciudad estratégica, fuerte económicamente y con millones de habitantes. Pero claro, España no es China, sigue siendo un país de segunda y no se prevé en ningún momento que remonte. Aparte de que la rivalidad histórica entre españoles e ingleses es muchísimo mayor que la de chinos e ingleses, y como ya dije, Gibraltar les recuerda que después de guerras continuas desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, pues terminaron ganando a ellos. Continuando con lo nuestro, llegamos al siglo XXI, el cual coincide con el gobierno de José María Aznar, que, como ya sabéis, pues fue un hombre bastante ambicioso, tanto que metió a España en la guerra de Irak, y unos años después pues cayó sobre él el atentado del 11M, lo cual le costó su muerte política. Este pensó que la alianza con Estados Unidos y el Reino Unido para invadir Irak le ayudaría de alguna forma a estrechar lazos con los ingleses y en un futuro tal vez en lo referente a Gibraltar. La intención de Aznar era la cosoberanía del Peñón, pero al igual que el resto de acuerdos pues terminó en agua de borrajas. En 2004 llegó a la presidencia Zapatero, el cual creó el Foro Tripartito de Diálogo sobre Gibraltar. ¿Qué fue esto? Pues posiblemente la mayor bajada de pantalones de la historia de Gibraltar. Se les dio todo lo que quisieron y más. Es lo que os decía en la introducción, las ocasiones de recuperar Gibraltar están llenas de sinsentidos. En 2012 ganó las elecciones Mariano Rajoy, pero salvo algún vídeo así en plan con fines electorales, pues la política con Gibraltar se mantuvo con las mismas pautas, a pesar de que fue la época del acoso a los barcos pesqueros españoles y donde los gibraltareños pues empezaron a venirse cada vez más arriba y más vacilones. Pero claro, bueno, era de esperar. Cuando acostumbras al perro a que coma de la mano, en el momento que no hay comida, pues te la muerde. Pero entonces, sin buscarlo ni pretenderlo, apareció el movimiento del Brexit, lo cual dejó a Gibraltar con una mano adelante y otra atrás. Posiblemente sea la oportunidad más clara y viable de recuperar Gibraltar hasta el día de hoy. Por una parte, los ingleses no están dispuestos a inyectar dinero en Gibraltar si ésta no puede mantenerse por sí misma. Y en el momento en que el Reino Unido pues salga de la Unión Europea, eso implicaría que Gibraltar también. De tal forma que volverían a esos años de finales del franquismo y principios de la democracia, donde el Peñón estaba totalmente cerrado a cal y canto. Y si los ingleses se van, pues Gibraltar debe pasar a soberanía española. Y si por el contrario optan por crear una ciudad autónoma, eso implicaría que rompen el Tratado de Utrecht, que dice o española o inglesa, pero nunca independiente. ¿Por qué os creéis que un 96% de los gibraltareños votó no al Brexit? Simple, porque saben que se les acaba el chollo. Que si el Reino Unido sale de la Unión Europea, que saldrá, pues no va a querer tenerlos de lastre, y que su existencia como ciudad autónoma, pues aparte de que sería totalmente ilegal y no tendría ninguna legitimidad soberana, pues estarían totalmente solos internacionalmente, ya que las Naciones Unidas pues los contemplan como una colonia que pone en riesgo la integridad de España, y en la Unión Europea pues no van a poder entrar nunca porque España lo petará. Claro, esa es la postura oficial. Eso es lo que prácticamente todo español quiere y espera que pase. Pero como ya sabéis, y hemos visto a lo largo de 300 años, aquí la lógica y el sentido común siguen otras leyes. Por lo tanto, para concluir este vídeo, como historiador, voy a ofreceros lo que según creo va a pasar con Gibraltar en el futuro. Y va a ser una explicación muy simple. Y es que va a ser o una ciudad-estado como Mónaco o un microestado como Andorra. Y el segundo país en reconocer su soberanía internacionalmente después de Reino Unido, os puedo asegurar que será España. No sé lo que darán a cambio al gobierno que esté en el poder cuando eso pase, que no me extrañaría que fuera el que hay en la actualidad, pero se van a bajar los pantalones seguro, 100%. Y la situación será la misma que hay ahora. 60.000 españoles repartidos entre la línea de la Concepción, Algeciras y pueblos aledaños, los cuales viven directamente de Gibraltar. Una verja abierta de par en par y seguir dándoles pues todo lo que pidan.
seguirán ganándole terreno al mar y seguirá creciendo y creciendo, y mientras que unos pues veréis expectantes cómo la ciudad llega hasta Ceuta, pues otros vendrán a ver este vídeo en el futuro para intentar comprender de alguna forma pues esta complicada historia. La historia de por qué Gibraltar pues no es española. Eso sí, también os lo digo, espero equivocarme, espero. Pero también espero vuestros comentarios al respecto. Y obviamente que le deis un me gusta y os suscribáis a este pedazo de canal si no lo estáis. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!